Ofrecemos disculpas por el retraso. ¿Ya? Okay, queremos ofrecerles mil disculpas por el retardo para iniciar la sesión de hoy, pero como saben ustedes, hoy es un día importantísimo. Tenemos que producir una declaración al final de estas reuniones y eso implicaba un poquito de desvío de la agenda, pero les agradecemos su paciencia. Esperamos que hayan descansado y que hoy pues tengamos un día también muy productivo y después también muy grato con el paseo que nos espera. Entonces, a trabajar. Los dejo con nuestro presidente Ángelo y a todos pues de verdad buen día de trabajo. Buenos días a todos. Es con un gran honor que voy a presentarles a Luis Gerardo Morales Moreno, que va a hacer la conferencia de esta mañana. Viene de México para compartir su gran experiencia y conocimiento que como historiador y museólogo ha acumulado durante décadas, ocupando un lugar destacado en su país. Realizó licenciatura y maestría en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y se ha especializado en Teoría e Historia de los Museos de la Universidad de Nueva York. Obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el premio Miguel Covarrubias que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia a la mejor tesis doctoral de investigación en museos, 1999. Es profesor universitario e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, vinculado a su departamento de Historia. Ha publicado ensayos sobre historia y teoría de los museos, así como los libros Orígenes de la Museología Mexicana y Museos de México. Desde el 2009 participa en el proyecto de investigación internacional Museos, Memoria y Antropología, América y otros espacios de colonización. Actualmente prepara la publicación de 2 volúmenes titulados Museológicas que compilan sus publicaciones sobre museología a lo largo de 25 años. Asimismo, es curador de la exposición temporal Tornaviaje, la nao de China y el Barroco en México, para el proyecto Museo Internacional del Barroco, a inaugurarse en junio de 2015 en la ciudad de Puebla, México. Su ponencia en este encuentro se titula La brecha subalterna de la museología latinoamericana. Profesor Morales Moreno. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a Osvaldo, Ángelo y a María Victoria y a Alberto. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Colombia. Gracias a la invitación atenta hace muchos años de María Victoria como directora del Museo Nacional, una gran institución cultural y museística de este país. Tuve la oportunidad de acercarme a los museos y a los profesionales de los museos en Colombia, así que desde Bogotá he ido poco a poco explorando, conociendo y enamorándome de este país, de su historia, de su cultura, y por diversas circunstancias nos encontramos siempre de nuevo aquí o en México, en muchas ocasiones, y también gracias a esa puerta que me abrió el Museo Nacional, también tuve la posibilidad de conectarme con la Universidad Nacional de Colombia, con quien hemos también mantenido un lazo muy importante con el Instituto de Investigaciones Estéticas, a través del posgrado de museos que tiene esta universidad, y a su vez también, de una manera extraña, digamos, ya yo creía que había sido afortunado por haber leído 100 años de soledad, también he sido muy afortunado por las amistades que me han brindado siempre en este hermoso país. Así es que
Le agradezco también a todos los que han colaborado, al equipo técnico y toda la disponibilidad que han tenido para que nosotros nos sintamos muy a gusto con ustedes y ahora especialmente en esta región, Barranquilla, que como nos ha mostrado ya también Alberto, tiene una historia muy profunda y muy importante como parte de lo que es América Latina. Bueno, voy a empezar mi ponencia. Es una ponencia que busca básicamente abrir un diálogo nuevo, diferente, respecto a lo que normalmente se considera como la museología latinoamericana. Evidentemente son ideas generales, es una intención más bien de establecer un puente de conexión con otras realidades que, como he podido escuchar en este congreso, que se dan en otros países de nuestra América. Desde hace 40 años, la expansión de la institución museística a la territorialidad y las comunidades culturales subalternas condujo a una reflexión aguda sobre el malestar de los museos en la cultura occidental. En especial, el Museo de Arte ejemplificaba. ¿Puedo apagar aquí? Sí, traje unos arqueólogos. Es tecnología. Acá, por ejemplo, vemos estos ejemplos de una obra de Jean Clair. Jean Clair es un autor muy reconocido en la museología francesa y que muy tempranamente, desde los años 70 y 80, fue de los primeros autores en cuestionarse si realmente le hacía bien al arte el museo. Esa era la preocupación muy compartida en un ambiente en donde se cuestionaba este elitismo de los museos por considerarlos que eran instituciones que se habían convertido o que habían sacralizado los gustos y caprichos de mecenas, corredores y curadores de arte moderno y contemporáneo. Y hasta la fecha Jean Clair sigue siendo un autor muy polémico, considerado dentro de la propia museología francesa como un autor conservador, para algunos odioso, reaccionario, muy molesto y sin embargo siempre muy leído. ¿Pásalo? Falla la mano. ¿Un poco? Ya está. Bueno. Entonces, y sin embargo es un autor siempre muy considerado y llegó a ser conservador de los museos y uno de los directores más importantes del Museo Picasso. Tiene una trayectoria y por eso mi referencia a su obra como una de las primeras que plantea el problema también de que las museografías no siempre funcionaron como espejos de identidad colectiva, sino también como imágenes que representaban deseos e intereses de determinados grupos sociales y comunidades intelectuales. Y así es como entendemos entonces que el museo también puede ser entonces un espacio de la diferencia y de la representación. La transferencia europea de la cultura de los museos en América no fue, desde mi punto de vista, y eso es parte de lo que yo, las investigaciones que hago para ir mostrando este argumento, no son una mera reproducción, sino que también recrearon modalidades y prácticas genuinas. Otra parte de mi argumento es que en 1972, mientras en Francia se comenzaba a hablar de la nueva museología a partir del Ecomuseo en la Mesa de Santiago de Chile, que también es parte del referente de este congreso, de la época del gobierno de Salvador Allende, las nociones sustanciales fueron las del museo integral, con la idea de que debía comprender la totalidad de los problemas de la sociedad, así como formar parte de una acción, es decir, de una movilización social. Esta sociologización de la noción de museo, desde mi punto de vista, condujo a un callejón sin salida.
de haberlo concebido como un instrumento complementario de la educación formal, pasó a convertirse en una herramienta del activismo social. Esto, me pregunto, ¿era posible o solo fue parte de un efímero movimiento latinoamericanista? Nosotros creemos que no debemos pasar por alto ciertos contextos para entender finalmente el contexto de esta mesa de Santiago, como son el de la Guerra Fría por una parte y por otra parte los nacionalismos culturales latinoamericanos, refiriéndome más directamente al caso mexicano de la era post-revolucionaria y post-nacionalista. Así que entonces en esta comunicación concitamos a una reflexión sobre la noción contemporánea de museo en Ibero, Hispano, Latino y Afroamérica en un arco temporal que comprende la segunda mitad del siglo XX. Nos interesan nociones y prácticas museísticas en sus diferentes variantes modernas, tomando en consideración los grandes referentes históricos como son la invención del Nuevo Mundo y el discurso colonial que le acompañó, por una parte, y por otro, la desaparición de la multiculturalidad centroeuropea a partir de la Segunda Guerra Mundial. Con ello sugerimos que los procesos latinoamericanos mantienen relaciones de semejanza con otros procesos históricos europeos, como es el caso de Europa Central, la Europa Central contemporánea, que se parece mucho más de lo que parece a simple vista. ¿Por qué decimos eso? Porque la llamada historia de América Latina aparece mediada por las categorías históricas del eurocentrismo de aquella Europa occidental, que también suprimió a la otra Europa, la oriental. De esta manera, con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética entre 1989 y 1991, se ha establecido una periodización fronteriza de la historia contemporánea entre la era de los totalitarismos y la era de la democracia en libertad. Aquí tenemos este ejemplo, simplemente lo ubico precisamente en el mapa del Imperio Austrohúngaro en 1867, porque ese año es el año en que Hungría, a través de una serie de insurrecciones que llevaban ya casi 20 años, logra su autonomía a partir del nacionalismo húngaro y logra un reconocimiento dentro del Estado imperial. Y eso marca el punto de partida de lo que será posteriormente la expansión de los nacionalismos, con los cuales se va a ir desintegrando el propio imperio austrohúngaro y va dando lugar a la creación de los estados étnicamente puros. Le hace también persecución y expulsión de los judíos. En el transcurso del siglo XX, por el artilugio de la razón histórica moderna, fueron creados estados étnicamente puros y vastos imperios fueron avasallados sobre la soberanía de pueblos y naciones que eran multiculturales, multilingüísticas, multiétnicas, como si la historia tuviese un devenir coherente solo dentro de una economía mundo capitalista. Por esta razón, el final de la Guerra Fría concitó reflexiones profundas de filósofos, escritores e historiadores sobre el destino de Europa, aunque no del resto del mundo. Lejos de abrir un panorama de mayor lucidez con relación al futuro, el nuevo ciclo solo atrajo nuevas guerras, nuevas crisis financieras, el empobrecimiento de muchos y un mayor bienestar para los pocos de siempre. La expectativa de un futuro promisorio parece menguada ante la fatalidad del triunfo del mercado sobre las personas, las sensibilidades y las diferencias de los otros. Entonces, las investigaciones museológicas y del campo cultural sirven para comprender las discontinuidades del progreso, los actos fallidos de la racionalidad, los momentos represivos del deseo, así como la historicidad de las identificaciones subalternas. Por eso pongo aquí un mapamundi contemporáneo que
da una idea de lo que era la globalidad en el siglo XVIII, la globalidad mercantil del siglo XVIII, en donde evidentemente Pacífico y Atlántico están vinculados a través de los imperios español y portugués, teniendo a América Latina como el centro de esa globalidad. Por eso partimos de una idea que los historiadores económicos plantean hoy en día. La relación centro-periferia ya no se puede establecer como se hacía en los años 70 en América Latina. Se tiene que partir de la idea de que también los países, entre comillas, colonizados, eran un centro en la periferia, ¿no? Y eso cambia radicalmente el enfoque del dependentismo de los años 70. Nuestras investigaciones proponen que hasta ahora han sido los nacionalismos políticos, los integrismos religiosos y las economías de mercado los elementos claves del triunfo de una experiencia de la modernidad que parecía agotada, ideológicamente cuestionada, sobre todo después de 1989, pero que hasta hoy no ha encontrado una alternativa de reconstrucción, de otra idea de futuro, sin categorías desarrollistas, sin prácticas de jerarquización y más aún sin hábitos discriminatorios. Por ahora, solo nos ocuparemos entonces del peso que ha tenido el discurso colonial en las museologías expandidas en nuestras Américas. Tradicionalmente, los historiadores latinoamericanos se ocupan de algunos temas claves, como son los relativos al desarrollo económico, formación de las repúblicas independientes, memoria, imaginarios o identidad nacional, dando por sentado el discurso colonial del que han partido. Sin embargo, es necesario aclarar las implicaciones de este presupuesto, especialmente cuando se trata de escribir sobre la museología desde el margen, o como decían los enfoques desarrollistas de los años 60, desde el tercer mundo. Desde esta posición nos formulamos algunas preguntas básicas. ¿Cuándo se pasó del nuevo mundo al tercero? ¿Acaso no se fue o no se formó parte de un descubrimiento científico fundamental para el renacimiento mediterráneo? ¿Acaso Occidente no se expandió exitosamente por las Américas? Por ejemplo, si ponemos un mapa de lo que era el comercio hispanoamericano, iberoamericano, en los siglos XVII y XVIII, encontramos toda una red de relaciones que tienen que ver con comercio legal e ilegal. Da igual, el ilegal depende de quiénes se beneficiaban, ¿no? Y entonces veremos que es muy intensa la relación. Por un lado, parece como si fuera un mapa contemporáneo, ¿no? El Triángulo del Pacífico por una parte, toda la relación con el Atlántico, la zona del Caribe, en fin, todas las interrelaciones que muestran una intensa economías intensamente articuladas. Desde que el historiador mexicano Edmundo O'Gorman planteó la tesis ontológica de la invención de América, se hizo posible un proceso de deconstrucción de la colonización del imaginario de las Indias occidentales. Por ello, la investigación sobre las representaciones sociales que se manifiestan en las expografías o los museos también es un modo de conocer la difusión de los saberes, es decir, de la relación entre el pensamiento y la comunicación. El estudio de los museos históricos, por ejemplo, o inclusive de arte en las Américas, constituye un auténtico crucero de conceptos sociológicos y psicológicos, no únicamente históricos. Por ejemplo, en estas dos imágenes, están un poco oscuras, pero muestro cómo la pintura, digamos, moderna en México a finales del siglo XIX nos propone una serie de reyes aztecas a una usanza romana, y por otro lado, en Cartagena, España, vemos también esta relación con el foro romano, es decir, esta idea de ancestralidad basada en una raíz latina.
De tal manera que en la pintura decimonónica del último tercio del siglo XIX mexicano, la aspiración a la comparación de la civilización azteca con la civilización romana, a final de cuentas tiene coherencia con esta idea de una occidentalidad extrema. También coincidimos con Cornelius Castoriadis, y para que se los presento, ¿no? De que el imaginario es una construcción, porque se utiliza mucho la noción de imaginario. Entonces me parece muy importante precisar qué estamos queriendo decir con ello. Es una construcción de sistemas de clasificación, no siempre racionalmente elaborados, por eso no es hablar de ideología, el imaginario no es hablar de ideología, que guardan eficacia y coherencia tanto en su elaboración como en sus usos. El imaginario no significa, esto es especialmente importante cuando hablamos de museografías, que sea la imagen de, sino más bien es una creación incesante y principalmente indeterminada de figuras, formas, imágenes, a partir de las cuales solamente puede referirse a algo. El imaginario no tiene entonces en realidad un objeto a reflejar, sino deseos a proyectar y en todo caso a elaborar mediante el simbolismo. A partir de ese terreno de las relaciones simbólicas entre campo de la cultura y reproducción social, como lo sugirió hace mucho Pierre Bourdieu, ¿no?, el gran sociólogo francés, observamos a los museos como dispositivos de recreación, movilidad y hegemonía, lo cual indica que la cultura, el campo cultural, sí es un campo autónomo en la producción simbólica de una fase postindustrial del capitalismo. Ese sería el marco, y por eso pongo allí los dos libros fundamentales de este autor: El amor al arte en los museos, que es una obra de 1967 y que va en un sentido completamente contrario de la Mesa de Santiago de Chile, porque para Pierre Bourdieu los museos no pueden ser agentes de cambio social, son solo instrumentos de reproducción. Y la distinción social, que es un libro de casi 10 años después, ¿no?, de finales de los años 70. Toda esta es literatura sesentera, ¿no? El proceso de invención de un nuevo mundo a partir de la ética marítima y mercantilista que propiciaron los imperios portugués y español durante los siglos XV, comienzos del XVII, desde Enrique el Navegante, Vasco de Gama, Cristóbal Colón, Américo Vespuccio, hasta Vasco de Balboa, Fernando de Magallanes y Hernán Cortés, ya no puede entonces interpretarse más como un descubrimiento, ni mucho menos como un encuentro, sino como parte de la propia reinvención de Europa a partir de la necesidad de codificar una nueva otredad mediante un imaginario colonial. Digamos, la diferencia entre lo que planteaba O'Gorman en los años 50 respecto a la invención de América presuponía que había un antes, algo anterior que los europeos habían encubierto mediante una invención. Por eso es una tesis ontológica, porque presuponía la existencia de un ser previo. Mientras que en las investigaciones recientes de los historiadores, lo que se plantea es que no, es que sí es una invención propiamente dicha, ¿no? Hay un punto de partida, hay un punto cero, no hay un antes de, porque esa fase anterior del ser está circunscrita a la nueva escritura europea y al nuevo imaginario colonial, que es la manera en que codifica Europa la otredad, es la manera en que lo va a crear, es un código que crea la propia escritura europea. Y aquí retomo mucho los trabajos de un historiador argentino, José Rabasa, que ha publicado mucho sobre estos temas y que actualmente trabaja en la Universidad de Duke. Así tenemos que los americanos fueron producto de las combinaciones entre españoles y caribes, mexicas, mayas, zapotecos, aymarás o, como diría Lelutier, comichingones. Mantuvieron en un discurso fragmentado dos visiones de un mismo hecho. Fueron ellos y nosotros, indios y extranjeros, viejo mundo y nuevo mundo, yo y el otro simultáneamente.
En los relatos de Heródoto por Persia, en Il Milione de Marco Polo y finalmente en el diario de Colón, la escritura europea dará testimonio de la emergencia de una frontera entre discursos opuestos uno frente al otro, de modo semejante a lo ocurrido en el mundo grecolatino con respecto al Oriente. Y será en la escritura histórica, antropológica, una frontera invisible, se irá tejiendo una frontera invisible de representaciones. En el discurso europeo persiste, sin embargo, la desgarradora ambigüedad del asombro ante lo real desconocido y lo imprevisto, ambigüedad que se refugió en las certidumbres de la civilización cristiana sin aceptar ninguna otra cosmovisión alternativa. ¿No? Pongo aquí imágenes muy estereotipadas, pero que son las que han tejido en la cultura popular estas imágenes de Cristóbal Colón o de Fernando de Magallanes. La expansión a ultramar del proceso de unificación hispánica alrededor de un proyecto monárquico de ortodoxia católica otorgó al mismo tiempo gran impulso a la cultura letrada y facilitó los 4 viajes de Colón entre 1492 y 1504. Con el navegante llegaron los conceptos de república y patria, según las teorías medievales en boga. Conforme a estas, España era una sociedad más, una parcela de la humanidad, situada dentro de un cosmos ordenado por la divinidad y basada en el supuesto primordial agustiniano de que la vida terrenal era pasajera, que servía de preparación para la vida eterna. Los hombres eran miembros de la comunidad social, la cristiandad universal, pero en este periodo de nacimiento de las naciones-estado, los teóricos y compiladores de códigos concluyeron que España era la comunidad real, la nación, la cual a su vez se subdividía en réplicas más pequeñas del todo. Los reyes católicos fundaron un derecho que partía de esta combinación de ideas. Eso explica por qué el almirante y sus capitanes, al descender a tierra, desplegaron en las Antillas, desplegaron la bandera del monarca y las de los dos navíos y tomaron posesión solemne del territorio antillano. África Negra y América constituían un caso nuevo, regiones en las que había que partir de nada, entre comillas, y donde la comunicación con los habitantes debía atravesar por momentos distintos. La de signos, por favor, la de signos y gestos de intercambios mudos con diversos tonos y a veces cargados alternativamente de asombro. Por eso en estas imágenes, que son imágenes museográficas, ¿verdad? Vemos cómo todavía en las representaciones reproducimos esta imagen dual estándar de la choza indígena, ¿verdad? La nada y las, digamos, armaduras del conquistador o las armas del conquistador. Son imágenes que se siguen reproduciendo, es decir, puede haber nuevas museografías, pero esas nuevas museografías cosméticas siguen reproduciendo las viejas formas de la dualidad de la conquista, ¿no? De una idea muy atrasada realmente de la historiografía o de la antropología, pero que ahí está, ¿no? Vive en la memoria popular, ¿no? Este esquema. En el discurso del imaginario colonial aparece el improviso como la oralidad de una sociedad primitiva o salvaje sin escritura, como un territorio vacío de historia, no organizado por la temporalidad de los antiguos, constituye una alteridad que rompe la continuidad cultural europea y plantea entonces ahí el problema de la identidad. Por último, aparece como una inconsciencia, un saber venido de fuera al que se le da una significación extraña por parte de una colectividad. La intención del nuevo mundo engendra entonces otro funcionamiento de la escritura y de la palabra, ¿no? Esta es aquí vemos una imagen, bueno, aquí una anterior creo que está. Ok, está bien, sí. En esta podemos observar en un timbre postal todo lo que va a ser una idea de que el paraíso terrenal que creía haber encontrado tanto Colón en las Antillas
como Miguel López de Legazpi en las Islas Filipinas en 1565, revela la inmersión de un pensamiento en otra textualidad. ¿Por qué? Porque cuando se está dando la colonización de Filipinas, el imaginario que tiene es el de Hernán Cortés. Entonces es muy interesante ver cómo se enfrentan a lo desconocido, pero partiendo ya de la base de que este desconocido ya es familiar, ya es algo no tan desconocido. Entonces también allí es muy importante entender estas formas a través de las cuales se va estructurando una idea de imaginario colonial, donde la identidad, en el caso filipino, va a ser una identidad que se va a tejer a través de la colonización novohispana y ya no necesariamente la colonización hispana. Entonces, son cosas que también tenemos que aprender a diferenciar. Por eso en los museos, cuando se habla en los museos mexicanos de la conquista, ¿verdad?, de América y todo lo que es colonización, siempre se está dando por sentado la subalternidad de México ante los españoles, cuando en realidad, si partimos de la tesis del centro-periferia, Nueva España está también colonizando Filipinas y está sosteniendo vía fiscal, vía impuestos, desde Filipinas hasta Puerto Rico, todo el Caribe, ¿no?, está sosteniendo con los recursos de la plata, ¿verdad?, toda esa zona, y al mismo tiempo beneficiándose de lo que la monarquía española va a llamar comercio ilegal, ¿no?, pero que en realidad es lo que le permite funcionar a la Nueva España como un reino autónomo. Bueno, los relatos de aventureros y exploradores simbolizan entonces las alteraciones, las mutaciones provocadas en una cultura por su no identificación con otra. Los gigantes de la Patagonia, los hombres mono, los ríos de oro, las mujeres con 3 senos, etc., incurre una verdad misma que adquiere diferentes significados según las leyes de una escenificación científica propia de cada época. Desde ese momento histórico, Europa reinventa para sí misma una visión del otro, fundando una modernidad estructurista, y al mismo tiempo la va a insertar en los gabinetes de curiosidades y va a instalar, hasta bien entrado ya el siglo XX, fronteras esencialistas en su propio territorio, especialmente, como bien sabemos, con la última gran persecución de los judíos entre 1939 y 1945. Por otra parte, la modernidad postcolonial de América Latina durante los siglos XIX y XX, en esa digamos, modernidad postcolonial, proliferaron las historias patrióticas y los museos y expografías de temas histórico-arqueológicos y republicanos. Este movimiento cultural, en lo que fueron los dominios del Imperio Español, se orientó muchas veces hacia un rechazo intelectual de los lazos con España. En México, por ejemplo, las élites de opinión y las hegemonías intelectuales y políticas cayeron en desvaríos de toda índole. Primero, promovieron la hispanofobia durante el siglo XIX. Luego, adoptaron por mucho tiempo el indigenismo estético, sobre todo en la era del muralismo de los años 1921-1948. Finalmente se dio una reconciliación extraordinaria con el asilo fraterno a los perseguidos españoles, republicanos y no republicanos, de los años de la Guerra Civil Española de 1936-39, cuyo desenlace, como ya sabemos, fue la toma violenta del poder por el general Franco hasta 1975. Es lo que ha hecho también que muchos autores latinoamericanos piensan, como ocurrió también con la dictadura de Salazar en Portugal, que Portugal y España se habían latinoamericanizado. Es una observación de centro-periferia. El Pacto de las Naciones Latinoamericanas debemos ubicarlo en un proceso de recreación simbólica mucho más complejo, irreductible entonces a unas cuantas reliquias, por favor, a unas cuantas reliquias como la espada de Simón Bolívar o el estandarte guadalupano de Miguel Hidalgo. Luego me cuentas dónde quedó la espada, ¿no? Tú debes de saberlo. Las conmemoraciones recientes de los bicentenarios de las independencias en México, Colombia, Venezuela, Ecuador,
reiteraron el aferramiento de esos países a sus historias de héroes, guerras y luchas republicanas. En sus representaciones convirtieron su memoria moderna no solo en el anhelo de un futuro promisorio, sino también en una comunicación intencionada del olvido. Eso también puede ser, por supuesto, para eso pueden servir mucho los museos. Ya fuera de su pasado virreinal, su ancestralidad autóctona o sus raíces africanas, o también de las derrotas infligidas por vecinos expansionistas. Los fastos cívicos han servido entonces para dos cosas. Por un lado, para la conmemoración de la producción simbólica de los estados nacionales y las ciudadanías, y por el otro, para el uso público del Museo de Historia como una memoria sagrada, congelada en el espíritu trascendente de la nación. En su reinvención como naciones, Colombia, Brasil, México, Guatemala, Panamá o Chile han aprovechado la educación pública y la proliferación de impresos, así como el uso de museos, censos y mapas para edificar un espejo homogéneo de sí mismos. De este modo, propiciaron la ficción historiográfica, etnográfica y museográfica de la preexistencia de las naciones anteriores a la conquista española. Y lo han hecho también mediante otras formas de representación, como han sido la novela histórica, la literatura romántica, la pintura, el teatro o la música. Gran parte de la literatura, la historia y la sociología latinoamericanas en los años 60-70 recrearon una condición histórica subalterna en dos modalidades dominantes. Por una parte, el boom literario del realismo mágico y, por otro lado, la teoría del dependentismo económico que cuestionaba el discurso colonialista, las economías de enclave y las empresas capitalistas extranjeras. Esta extraordinaria recreación incorporó un nuevo sistema clasificatorio de valores y deseos que proyectaron un gran optimismo y fundaron la era latinoamericanista de la sociología, la antropología y también, por cierto, de la museología. Entonces pongo aquí un ejemplo del Museo Nacional de Antropología, por una parte, y por otro lado, el texto muy importante de Cardoso y Faleto, ¿verdad? Sobre esta teoría del dependentismo en América Latina, y que se convirtió en un texto de bibliografía básica universitaria. En consecuencia, la manera en que han contribuido los nacionalismos culturales a subsanar la contingencia histórica de la modernidad republicana de Hispanoamérica constituye un capítulo fundamental de nuestra historia cultural e intelectual como ibero e hispanoamericanos. Las conmemoraciones cívicas han permitido tejer continuidades en donde solo había un tiempo dislocado o simplemente discontinuo, como el que hay entre la América precolombina o virreinal y el siglo XX latinoamericano. Entonces también hay que entender que el tema identitario latinoamericano, por supuesto que es mucho más complejo y que utiliza a estos recursos simbólicos, como los museos, para construir la continuidad, donde solo hay discontinuidad. Entonces esto explica el tema identitario de nuestras museologías, por su peso, su importancia. Y bueno, un buen ejemplo de museografía, por ejemplo, pública, ¿no? Este tipo de temas donde se tejen continuidades, lo expresan muy bien en el caso mexicano el legado intelectual que dejó la intervención franco-austriaca, por ejemplo. Así es como entonces el bonapartismo legó al siglo XX el uso geopolítico y cultural de la noción de América Latina. Michel Chevalier, profesor del Colegio de Francia, brillante economista y una de las eminencias, podríamos ponerla, ahí está. Por un lado, Francisco José I y Fernando Maximiliano con sus brothers, ¿no? sus hermanos, una foto muy interesante. Y por otro lado, estamos ahí hablando del Imperio Austriaco. Antes de que Hungría reclame sus derechos, Maximiliano se va a ir justamente a pretender gobernar México, y justo cuando lo están fusilando, Hungría está declarando su independencia de
Austria, del Imperio Austriaco. Y ahí está Michel Chevalier, que es el precursor de la latinidad en la lengua de las élites de opinión e intelectuales, que es el francés. Como ya dijimos, en América Latina se está viviendo, especialmente en México, particularmente en México, se está viviendo un proceso de rechazo al pasado español, y entonces se está adoptando mediante la francofilia una tesis de la latinidad que está inmersa en un contexto distinto, imperial también, ¿no? Él propuso un modelo desde 1836 que se convirtió posteriormente en la base del término. Al publicar en París unas crónicas de sus viajes por América, consideró que dos ramas, la latina y la germana, se reproducían en el Nuevo Mundo. Por un lado, la América católica y latina, y por el otro, la América protestante y anglosajona. Para numerosos intelectuales y políticos del Viejo y del Nuevo Mundo, el uso del término raza latina permitía diferenciar a la América católica y latina de los Estados Unidos. Sin embargo, lo más importante, es lo que quiero destacar de esto, no era el uso geopolítico del término, sino que algunos escritores hispanoamericanos se lo apropiaron y le dieron un uso distinto. Con el concepto de América Latina, crearon una diferencia subalterna con la visión hegemónica del pensamiento francés. Por ejemplo, ponemos el poeta y destacado diplomático bogotano José María Torres Caicedo había publicado en 1856 su célebre poema Las dos Américas, en donde, después de alabar el ejemplo democrático del coloso del norte de Washington, dice de México y Sudamérica: mas aislados se encuentran desunidos esos pueblos nacidos para aliarse. La unión es su deber, su ley, amarse. Y así se sigue tirando un poema extraordinario. Años después publicó en 1865 un libro titulado, es el que está ahí en la portada, Unión Latinoamericana, Pensamiento de Bolívar para formar una Liga Americana. Y en esta publicación Torres Caicedo argumentaba la cientificidad del adjetivo latina para la América de habla española, portuguesa y francesa. Entonces puede comprenderse el interés del régimen bonapartista por enfatizar la afinidad cultural entre las naciones latinas de Europa y América bajo el tutelaje de Francia. Posteriormente seguirá el poeta y también escritor, legislador uruguayo José Enrique Rodó, con su famoso libro de Ariel, publicado en 1900, y que hay toda una tradición, digamos, que llegaría hasta Fernando de Retamar, precisamente con Calibán, para retomar este proyecto que estaba inserto en una idea de la América Latina desde un punto de vista liberal, antiimperialista pero liberal, y que incluye, por supuesto, a José Martí, ¿no?, con su famoso escrito Nuestra América. O sea, que hay una tradición que se apropia del término, digamos, de América Latina, de cuño digamos, católico, porque también el Vaticano, la Iglesia Católica, tiene un proyecto de latinidad en el siglo XIX que va a ser crucial para la unificación de Italia con Garibaldi, y por otra parte están los franceses. Pero interesante es esa apropiación subalterna de Torres Caicedo y Rodó, que digamos Martí y Rodó, y que llegará hasta bien entrado el siglo XX, los años 60, con Fernández Retamar, donde finalmente da su último viraje el término de América Latina, que va a ser el viraje de la izquierda revolucionaria, marxista, guerrillera. Es ya otra etapa, una etapa que se inaugura precisamente a raíz de la Revolución Cubana en 1859, y de la cual también Cardoso y Faleto, ¿verdad?, hacían una reflexión digamos, teórica sobre lo que implicaba el momento revolucionario de América Latina dentro de las tesis desarrollistas. Por eso, aquí lo que estamos planteando ya es una salida del tema de la teoría dependentista. Por razones de tiempo, pasemos rápido. Esta tradición, digamos, latinoamericanista, marxista de los 60s, tiene su referente, obviamente, en Carlos Marx, que aquí aparece muy amable, y digamos en este famoso texto que también se convirtió en literatura básica, el 18 Brumario de Carlos Marx, donde precisamente él plantea, analiza, retoma todo el problema del concepto de bonapartismo.
un concepto que se va a aplicar también a los gobiernos autoritarios y populistas de América Latina, porque por bonapartismo se va a entender un Estado sin clase, un Estado que se crea al servicio del poder y no de la sociedad, y que está por encima, digamos, de las instituciones de la democracia liberal. Esto es del poder legislativo, del poder judicial, y donde el poder se centraliza en un personaje que en este caso para Marx es Napoleón III, como tragicomedia de Napoleón I. Pasamos a la siguiente imagen. Y por ejemplo, este concepto de bonapartismo se aplica tradicionalmente en los años 60, 70 a los gobiernos de Getúlio Vargas, al gobierno de Perón y al de Lázaro Cárdenas en los años 30, en donde, insisto, el peso que se le da es a esta visión de gobiernos nacionalistas, burgueses, de América Latina en mediados del siglo XX, y que tiene como tradición esta lectura de la latinidad en un contexto de izquierda. Pasamos, y acá este es Michel de Certeau, que es un historiador muy importante y que justamente lo que nos va a hacer ver es precisamente la manera en que se construye al otro, a la otredad en la historia desde el punto de vista de la fábula. En el caso latinoamericano, la fábula de la nación, las fábulas de la nación se construyen en los discursos llamados Nuevo Mundo, Independencia y Revolución. Entonces, aquí yo retomo el enfoque de Certeau, que no es precisamente el enfoque de Bourdieu. O sea, de hecho hay una distancia entre la postura de Bourdieu de 1967, luego como de Certeau desmonta a ese estructuralismo sociológico y lo lleva al terreno de la experiencia de la historicidad. Y yo creo que eso es justamente uno de los elementos que tenemos que rescatar en nuestras museologías, es decir, no considerar que el museo puede hacer la distinción necesariamente entre mito e historia, no, sino por el contrario, que la puede poner en juego, porque inevitablemente por la tradición que yo estoy exponiendo de manera muy larga, latinoamericana, identitaria, resultaría, digamos, un ejercicio llamado al fracaso. No se puede hacer. Por eso digo que las conmemoraciones cívicas no son aptas para historicistas, porque no resulta beneficioso romper los horizontes circunscritos por el mito, que es el lugar privilegiado donde se recrea la cultura social. Ya tomando las últimas notas, un poquito de paciencia. Y por último también acá podemos decir que lo que se puede sí superar y mostrar es precisamente que lo que se tiene que superar en todo caso es el discurso de la visión de los vencidos. Ese es el discurso, que es el reto que tenemos desde el punto de vista simbólico en estas fábulas históricas de las infancias de las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque siempre en el largo plazo, o sea, si en el corto plazo los vencidos escriben la historia, en el largo plazo los vencedores la retoman, es decir, van adecuando a sus intereses una nueva versión de la historicidad, y eso hace que, por ejemplo, eso explica por qué tantas comunidades marginales, clases subalternas, han luchado por la representación en los museos, y entonces vemos museos de la africanidad, museos comunitarios, indígenas, o sea, todo aquello que hemos dado por válido que es marginal, aparece como objeto museable. Es decir, el museo pasó de ser un museo de lo erudito que coleccionaba objetos selectos, entre comillas todo esto, pasó a ser un museo de lo profano. Es decir, hoy en día, como diría mi amigo Omar Navarro, cualquier cachivache con pedigrí puede entrar a un museo. Colega tico, colega costarricense. Pero todo esto se acabó. O sea, finalmente
Lo que entró en crisis, y eso es lo que hay que entender alrededor de la mesa del 72, es que esa noción, ese latinoamericanismo entró en crisis, se vino abajo, está desfondado. Ese prestigio, digamos, latinoamericanista que provino, sobre todo de los años 1959, puede ser el corte en 1985 o hasta 1989, cuando están culminando los procesos dictatoriales en Uruguay, en Argentina y en Chile, cuando a Pinochet se le dice no. Cuando la Revolución Cubana y las cruentas y prolongadas dictaduras militares asolaron la región, todo ese periodo que va del 59 al 89, convirtieron en un prestigioso símbolo internacional al Che Guevara, el guerrillero heroico, al mismo tiempo que se popularizó la música, entre comillas, de protesta en el medio universitario. Así, la noción liberal antiimperialista proveniente del siglo XIX, creadas por Rodó, por Caicedo, por Martí, rivalizaron con otra, como ya dijimos, de izquierda, marxista, revolucionaria y profundamente nacionalista. El premio Nobel otorgado a García Márquez en 1982 coronó el boom literario del realismo mágico como un modo de desciframiento para Occidente de lo que parece todavía inexplicable a sus ojos, la identidad latinoamericana. Pero han pasado ya los prestigios y famas de la Revolución Cubana, así como también del realismo mágico, la trova cubana y casi todas las dictaduras latinoamericanas. El triunfo de la Revolución Cubana al final de la dictadura de Pinochet, América Latina pareció solo existir con su cauda de guerrilleros heroicos, músicos, escritores y futbolistas. Los subsiguientes premios Nobel a Octavio Paz, 1991, y Mario Vargas Llosa, 2010, fueron en realidad anticlimáticos de esa idea nostálgica de un territorio socialista perdido. La noción de América Latina es una maravillosa reapropiación subalterna del latinoamericanismo que merece su lugar en el Museo de las Revoluciones Intelectuales. Quedan entonces los lugares de refugio de los coleccionismos patrióticos de América Latina, caracterizados por tres grandes momentos: el naturalismo ilustrado, el objetivismo didáctico y la construcción simbólica identitaria. ¿Cuál es entonces la brecha subalterna de nuestra museología? Dicho de manera muy llana, el proyecto educativo, cultural, que propicie la capacidad de interrogar, desmontar y rehacer los macondos internos. Me brinco toda una parte muy amplia. Pasamos aquí volvemos a ver cómo todos estos dispositivos de enseñanza objetiva de la extrañeza, ¿no? Tenemos ahí este Museo Arqueológico del Carmo en Lisboa, que es muy exótico, muy interesante, es como un gabinete de curiosidades con biblioteca, un sarcófago egipcio allí, ¿no? O el Museo del Carnaval en Montevideo, ¿no? Seguimos creando digamos, dispositivos de extrañeza, estemos en Europa o estemos en América Latina, ¿no? Eso es lo que me parece muy importante de recalcar. Pasamos a otra imagen. Por otro lado, al mismo tiempo, tampoco hay que olvidar que hay una nueva museología también en América Latina desde mucho antes que 1972. Es decir, que los museos del continente americano sí imprimieron su propio sello y su propia filosofía. En los Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento de la nueva museología, encabezado por John Houghton Dana durante la Primera Guerra Mundial, pondrá el énfasis en la democratización comunicativa del museo y en la secularización de la noción de comunidad cristiana por el de comunidad de visitantes. Es uno de los primeros autores en hablar de la relación museo-comunitario. Y por otra parte, en México, el antropólogo Manuel Gamio propondrá en 1916, ahí está su libro Forjando Patria, un clásico, la posibilidad de crear un arte moderno basado en el arte precolombino, y eso abrió todo un derrotero muy importante hasta la fecha.
Entonces sí hay brechas, como yo llamo, segmentos sobre los cuales la museología latinoamericana tiene su propia aportación al mundo de la museología internacional. Lo que pasa es que la Primera Guerra, la Segunda Guerra, la Guerra Fría, ¿verdad?, el exterminio de la pluralidad cultural en la propia Europa opacan y, digamos, nos hacen creer también que América Latina hoy en día está aprendiendo todavía de lo que nosotros le tienen que enseñar, pero en realidad hay un aprendizaje propio, hay una experiencia propia, una serie de trayectorias, y en ese sentido tendríamos que promover mucho más entre los países miembros de esta conferencia políticas de publicaciones de museología de América Latina. Yo creo que eso sería muy contundente, porque lo que no se publica no existe. Es algo así como el que no sale en la tele, no es famoso. Entonces tendríamos que pensar a largo plazo en un proyecto editorial ibero, hispano, latino, afroamericano, Caribe. Bueno, para culminar, porque bueno, si está muy largo, ¿no? Por eso insistimos, la museología subalterna consiste fundamentalmente en un enfoque académico, no político, no de activismo social, profundamente historiográfico, antropológico y conceptual sobre la manera en que las sociedades extraeuropeas y postcoloniales adaptaron a sus estrategias comunicativas e intereses geopolíticos su devenir histórico y social. Se instala, por decirlo así, en una doble reflexión, como discurso crítico de la herencia nacionalista, de cuna liberal o conservadora, republicana o monárquica, reaccionaria o revolucionaria, y dos, como deconstrucción de sus mitologías menos democráticas. Proponemos por eso una historización de la museología en las diferentes modernidades de la sociabilidad y la mirada públicas en territorios extraeuropeos. Pasamos, porque hay una... aquí está muy bien. Perfecto. Excentricidad, museos y olvido. ¿Por qué termino aquí? Los museos del siglo XX en México, por ejemplo, incorporaron junto a la ancestralidad la modernidad revolucionaria. Estos gestos plásticos se sumaron, y eso explica por qué, como nos exponía lunes mi colega venezolana-mexicana Gabriela Gil, por qué todavía Siqueiros, por ejemplo, se sigue reciclando, ¿no? Sigue siendo el muralismo mexicano, digamos, lo más atractivo aparentemente lo más espectacular de la pintura mexicana, precisamente por esta síntesis entre modernidad y ancestralidad. Estos gestos plásticos se sumaron a una proliferación de imágenes icónicas de lo mexicano, sobre todo en la radio, el cine y la televisión de 1946 en adelante. En la retórica política, la Revolución Mexicana de 1910-20 se convirtió en la autoconciencia estética que observa como una liberación el reformismo agrario. Los cuadros de Diego Rivera en eso son extraordinarios, junto con la emergencia de los grandes sindicatos nacionales de educación, industria, comercio y transportes. Hoy, todo este ideario ha pasado a formar parte del Museo de la Revolución con sus colecciones de imaginarios justicieros. Este museo es como el de Macedonio Fernández. En medio de una gran desazón, la literatura latinoamericana, por eso recurro a Macedonio Fernández, vuelve a ofrecernos posibles salidas de la mano del maestro de Jorge Luis Borges, a pesar de Adolfo Bioy Casares. Me refiero, sí, al excéntrico Macedonio, quien falleció a los 78 años en 1952. En su obra, Museo de la Novela de la Eterna, obra incompleta y póstuma, escrita a lo largo de su vida, los personajes se escapan, la escritura se revela y en el museo queda la memoria de lo que no tiene fin. Y esa es la propuesta de Macedonio en su museo: el arte de la disolución del yo. Como ha escrito Julio Prieto, Macedonio construyó un arte no retiniano, o sea, sin retina, o lo que Macedonio llama el etcétera en pintura.
Imaginó un arte de lo intratextual y lo paratextual, es decir, formas mínimas o marginales como el brindis, el chiste, el prólogo, la nota a pie de página, que Macedonio opone a la tradición de lo que él llama la tonelada estética. Inventó también microdisciplinas y formas discursivas desaparecientes, como él les llama, como son la astronomía de balcón, la astronomía foca, la estética de la siesta, la metafísica del impensador, la novelística por fuera del texto o la sombrología. Macedonio Fernández arriesgó entonces nuevas formas de narrar y pensar, aún a costa de su posteridad literaria. Estuvo totalmente fuera de la vanguardia modernista de su época, a pesar de que sí leyó a Juan Ramón Jiménez y a Vicente Huidobro. Era un hombre muy erudito. Así, la museología latinoamericana vive en un vaivén entre su extremo occidente y su brecha subalterna de la invención de su identificación, con lo construido a partir de Macedonio, también de su discontinuidad con la historia del otro occidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Gerardo, por esta mirada crítica a la museología latinoamericana. Creo que cerramos con broche de oro la sección académica que en este caso particular está llamada a enriquecer muchísimo el debate y las reflexiones para la declaratoria de Barranquilla que se construye y que debe ser emitida en pocas horas. Creo que tu ponencia muy especial y profunda ha enriquecido el debate de los delegados, el público en general. Vamos a abrir una corta, muy corta, estamos contra el tiempo, sesión de preguntas o comentarios al profesor Luis Gerardo. La persona que desee intervenir levanta la mano y el monitor me llevará el micrófono para que quede registrada en la grabación. Agradecemos dar el nombre y la procedencia. Aquí hay una pregunta o comentario. No sé si pregunta o comentario, pero algo que en otras reuniones de Ibermuseos también nos hemos preguntado y hemos dicho que valdría la pena pensarnos con una museología latinoamericana específica, porque estos traslados, no lo puedo decir en las palabras tan bonitas que tú usas del lenguaje académico, pero sí nosotros tenemos unas especificidades culturales que nos llaman a repensarnos también en los códigos de la museología, y yo creo que se hace necesario para nuestros museos, que no son los que reproducen este imaginario que viene de Europa, sino los museos que estamos haciendo nuevos, la nueva museología latinoamericana para nuestras culturas, para nuestras realidades, para nuestros climas, para nuestras realidades en la conservación del patrimonio, digamos, pensando el museo como un objetivo especial. Yo creo que tenemos que resolver problemas muy prácticos, además, más que no solo filosóficos, sino prácticos. Desde el quehacer de la museología nos vemos enfrentados día a día a que nuestros museos no pueden, inclusive por costos, asumir los montajes con los paradigmas de los museos europeos. Nuestra realidad tecnológica exigiría pensar unos museos para nuestras culturas hechos, investigados desde los materiales, desde nuestras propias geografías. Entonces yo simplemente quiero, pensando en recoger estas ideas magníficas que están en la ponencia de Luis Gerardo, invitar a que pensemos y reiteremos, ojalá en nuestras
peticiones que salgan de aquí, lo importante que serían unos desarrollos pensados para nosotros, más allá de que en algunos casos obviamente tenemos que tener los accesos de la técnica y del desarrollo, pero no son así las realidades de nuestros museos en las pequeñas comunidades, en los sitios alejados, y cada vez más, como lo veíamos hace varios días, todo el mundo reclama tener su museo, pero esos museos no se pueden desarrollar con el paradigma del museo europeo, con el paradigma del museo norteamericano, llenos de recursos. Entonces hay que pensar en una calidad de la museología que sea digna, como decíamos, se necesita la dignidad, la supervivencia de la museología en la dignidad, pero también contemplando nuestras propias realidades. Ese es como mi llamado a pensarnos en ese horizonte. Sí, yo primero felicitar al profesor porque nos ha colocado en la academia. A mí me parece, y esto dicho desde Europa, soy Araceli Sánchez y trabajo en la ECIC, pero soy conservadora de museos y antropóloga. Y en este contexto me parece que has puesto el dedo en la llaga, porque dentro de los contextos de los museos latinoamericanos a mí me parece importantísimo que la academia, la investigación, estén presentes. Quizá haciendo una jerarquía, pero en cualquier museo comunitario, en cualquier pequeño museo, tiene que haber academia. Entonces, ese esfuerzo que se necesita es quizá el que hay que también enfocar desde un programa como es el tema de los museos, porque tú has tocado toda una cascada histórica que además me ha sido un placer para mí, porque ha habido puntos en mi época profesional que he tocado muy directamente. Y me parece que esa mirada y ese análisis es fundamental, pero sobre todo el perfil del profesional del museo. Y si no lo tiene, hacer unas alianzas con la academia. La academia tiene que estar presente justamente para consensuar esos discursos en la línea que sea necesaria, pero sí consensuada en unos imaginarios o en unos acuerdos o unas convenciones que se deseen, dentro o fuera del discurso de Estado. Eso es otra cuestión. Pero a mí me parece importante tu aportación desde la academia y desde la investigación, no solamente eso. Sí. En primer lugar, agradecerte, Gerardo, la ponencia, que ha sido muy sugerente y que me vas a perdonar porque tu discurso lo que me ha generado es una duda que va a recaer en Alberto a raíz de su presentación el otro día del Museo del Caribe. Centro el tema en el aspecto acerca del capital simbólico, la representación, todo el tema de Bourdieu y la construcción simbólica de un imaginario colectivo. Lo digo porque en la presentación y en lo que yo pude ver el otro día en el Museo del Caribe, la visita fue corta, limitada y por tanto quizá me equivoque lo que estoy diciendo, cuando en mi imaginario yo voy a ver o voy a visitar un Museo del Caribe, alabo la labor realizada por los profesionales de Barranquilla y del Ministerio, etcétera, a la hora de plasmar la realidad muy poliédrica de lo que es el Caribe. Hablaste de fronteras, hablaste de pueblos, de culturas y de muchas cuestiones. Hay una cosa que a mí se me quedó dentro y que hoy me ha vuelto a aflorar Luis Gerardo. El Caribe también es una construcción mental, es una construcción simbólica, literaria, de un imaginario colectivo, fundamentada en historia, en hechos, en narraciones y en fantasías. Yo, con sinceridad, echo de menos en el Museo del Caribe esa representación imaginaria. No sé si está, reitero, porque no pude visitar el museo con tranquilidad y viendo cada uno de sus espacios. Pero me parece un poco una situación de yin y yang, es decir, creo que es compatible plasmar la realidad del Caribe, la realidad antropológico, cultural, vivencial, etcétera, con una realidad imaginaria, con un imaginario colectivo, con una construcción imaginaria realizada a lo largo de los tiempos y de la historia. Eso yo lo eché en falta. Me gustaría saber si está meditado, provocado, intencionado o simplemente está y yo no lo vi.
la apuesta por el Museo del Caribe, porque me parece que es una apuesta muy valiente, muy rica y muy plural, pero felicito a Luis Gerardo por haberme impulsado a hacerte esta pregunta que el otro día se me quedó dentro y que hoy ya por fin ha aflorado. Gracias, Javier Roger de Uruguay. Gracias, Luis Gerardo, por la presentación. Tengo 3 comentarios, preguntas o reflexiones. Primera cuestión, cuando se habla de las museologías y se propone lo de la museología latinoamericana o latinoamericanista, también María Victoria hacía referencia a eso. Yo creo que sería importante también trabajar en las propias definiciones, digo, más allá de los regionalismos. O sea, yo creo que a veces, digamos, se crea una falsa percepción, digamos, que ni Latinoamérica es homogénea, o a veces se habla de la museología mediterránea o la anglosajona, etc. Entonces, en ese sentido, me parece más conveniente las definiciones que tienen que ver con concepciones más vinculadas a las tradiciones filosóficas o teóricas, ¿no? Digo, si habláramos un ejemplo muy clásico, ¿no? De lo que puede ser el positivismo o materialismo histórico, etc. En ese sentido, una museología, algo, pero más allá que sea de Latinoamérica o de Europa o del Caribe regionalmente, porque sabemos que eso no es homogéneo y, bueno, por ejemplo, tú hablaste también del tema de las clases sociales, etc. Digamos, hay diferencias a la externa de esas regiones también en todos los campos y por lo tanto también en el campo museológico. Esa era uno de los puntos. Lo otro, hablando de latinoamericanismo, tú señalabas también del 59 al 89, me gustaría saber cómo ves la actualidad, ¿no? Con lo que desde hace unos años a esta parte también viene sucediendo en el contexto de algunos países latinoamericanos en ese sentido, tanto a nivel cultural como político, económico, ¿sí? Y eso visto desde la perspectiva museológica, en este caso. Y por último, un comentario, también es pregunta. Tú decías esa contraposición entre Bourdieu y la mesa de Santiago, ¿sí? Ahora, digamos, en esa categoría de hegemonía cultural que tú manejaste también, ¿no? de la clase dominante y cómo, digamos, los instrumentos, los aparatos que el Estado también tiene para, ¿no? Esa clase dominante a través del Estado para hegemonizar, digamos, desde el punto de vista cultural, en este caso, por ejemplo, la educación, y cómo los museos también formarían parte, ¿no? Por ese vínculo con la educación también, parte de esa reproducción, ¿sí? Digamos, forma parte de los aparatos hegemónicos del Estado. Ahora, en un contexto de esas democracias con esas características, donde llegan al gobierno, ¿sí? Partidos políticos, digamos, movimientos, ¿sí? Que avanzan dentro del sistema democrático, pero tienen visiones contrapuestas con los sectores que estaban antes o la clase, digamos, que estaba antes en el gobierno, ¿sí? ¿No te parece que desde esos ámbitos, digamos, se puede sí comenzar a trabajar a través de las instituciones, sea las escuelas, en materia de educación, modificando contenidos, metodologías de enseñanza, ¿no? Que tengan que ver con el aprendizaje, etcétera, o mismo desde los museos, trabajar no en una reproducción, sino a favor de un cambio social desde esos lugares? No sé si se entendió esa pregunta claramente, ¿no? Pero me parece que es un contexto que también hay que analizar, ¿sí? Por algo, y termino con esto, perdón, también, durante ciertos momentos se fortalecieron los estados cuando fueron funcionales a determinados intereses, y luego se comienzan a debilitar los estados cuando comienzan a accionar en contra de los intereses que antes protegían. Debería hacer esa la pregunta, y gracias, Luis Gerardo. Yo soy Osvaldo Salerno de Paraguay, y me quedó flotando
que uno de los riesgos que tiene Ibermuseo es que es la reunión es la primera vez que participo y estoy observando, es la reunión de los representantes de los gobiernos de los países iberoamericanos. Un político español creo que decía que lo que tiene que hacer un político es decidir, incluso equivocarse. Lo que tienen que hacer los intelectuales es dudar. Lo que celebro de esta última participación, de este encuentro, es la participación del compañero Gerardo, porque él instala la duda desde lo académico, instala en un territorio que nos reúne y el museo, en donde lo hegemónico está marcado un poco por los políticos. O sea, nosotros tenemos que proponer políticas culturales sin dudas, o por lo menos aparentemente con certezas. Pero lo que celebro es esta instalación al final, consciente o inconsciente del autor de esta agenda de la incerteza. Nada más. Tanto de del interrogante, bueno, primeramente presentarme, Lidia Cuevas, Bolivia. ¿Quiénes dicen que es patrimonio? ¿Quiénes dicen que chucherías van a entrar en un museo? Los museos responden a coyunturas en su enfoque de exposición. Entonces, y de esta pregunta se puede también sacar otra pregunta. Bueno, dice el profesor que debo dar respuesta al Nico que me gané. Hombre, yo sí creo que hay una visión premeditada en ese Caribe que hay narrado aquí en el museo. Particularmente pienso que, como tú lo señalas, el Caribe es una nueva invención. Y por lo tanto creo que el Caribe no existe como única representación. No hay una sola representación del Caribe o de lo Caribe, es un constructo, y en este momento hay una pluralidad de Caribes que chocan muchas veces. Eso que está allí en cierta forma refleja eso de manera deliberada, de no tener y de no proponer una visión exacta, acabada y delimitada de lo Caribe. Pero también quiero contarles que lo que hay allí es producto de un proceso. Cuando se habla, y aquí hemos hablado durante 3 días de participación, y de participación, y de participación, ese Caribe fue un producto de participación 10 años, y lo que está ahí tiene los costos de la participación. Es decir, de las miradas, no solamente de abrevar en el conocimiento producido en la región en los últimos 25 años, que tuvo que ocurrir esa expansión de la frontera del conocimiento sobre la región Caribe, porque si no tendríamos un Caribe hispánico, amurallado, blasones, galeones, etcétera, sino que tuvo que emerger un nuevo conocimiento de la región sobre la región. Pero además de abrevar en el nuevo conocimiento, realmente fue un proceso donde en las universidades regionales, estamos hablando de una región donde hay 10 millones de habitantes, pero hay 8 universidades públicas, pero cerca de 50 privadas. Pero hubo un proceso en la que aquí está presente una persona que trabajó más de cerca en ese proceso, Patricia Iriarte, donde los pequeños museos regionales, las colecciones de fotografía, los académicos, las universidades, los políticos, los empresarios intervinieron de alguna u otra manera en la construcción de este guión. Entonces,
También lo que allí hay es en el fondo tiene el costo incorporado de ese proceso participativo. Fue lo único que se quería, lo único que se tenía claro era que el museo reflejara la riqueza cultural de una región, que produjera emociones, que generara procesos identitarios, pero que también abriera preguntas para no abandonar lo que allí hay representado en la construcción del futuro, en la construcción de la región Caribe que viene más adelante. Entonces, todo esto, digamos, era lo que había y nada más. Había muchísima incertidumbre y el proceso fue un proceso incierto, lleno de ensayos y de errores. Hubo muchísimos ensayos, se cometieron muchísimos errores también. Si hoy lo volviéramos a pensar, lo haríamos totalmente diferente, y el proceso lo haríamos totalmente distinto. Entonces, aquí hay en cierta forma, un museo, un Caribe incierto, un Caribe impreciso, un Caribe múltiple, que ya en sus 5 años que tiene la militante, creo que es necesario también volver a pensar. Si pudiese llamar colección permanente, que no me parece que sea adecuada, pero esto que hay aquí ya necesita volverse a pensar, ¿no? Sobre este tema, Enrique, la misma idea, yo agregaría que por una parte la exposición ciertamente habría que verla con más calma, porque yo creo que uno se lleva sus buenas horas viendo cada uno de los dispositivos de información que tiene el Museo del Caribe, pero yo creo que ha logrado primero que nada la visibilidad. Es decir, yo creo que ya hizo visible una región y toda una serie de ideas que estaban digamos, presupuestas, y en ese sentido creo que el Museo del Caribe logra esa visibilidad. Quizás, y ahí yo, pues siendo coherente con lo que acabo de decir, con lo que tú dices, mi observación sería que justamente en la noción de descubrimiento y encuentro hizo falta la noción de invención, ¿no? De manera más explícita en el guión, y probablemente eso le abriría otras opciones de análisis a lo que ya está ahí. Pero bueno, finalmente los museos por eso son importantes también, propician la opinión pública y a partir de ahí tienen que movilizarse y crear nuevas futuras interpretaciones. Respecto a algo que decía Araceli, que me da mucho gusto encontrarme de nuevo aquí contigo, quiero aclarar que cuando se leyó mi currículum por parte de Ángelo, faltó decir que el proyecto internacional de antropología de museos es un proyecto con el CSIC, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y con Jesús Bustamante, que ha sido el coordinador, y que de hecho está terminando en este momento simultáneamente en Oaxaca. Hay un congreso en México en este momento congreso internacional sobre asuntos indígenas, y allí él está culminando y cerrando este proyecto que se creó en 2009 y que está concluyendo ahora en 2013, y del cual ya hemos publicado avances en la revista de Indias en el año 2012. Hemos publicado avances de estas investigaciones, y también en ese marco es que yo he venido trabajando muy estrechamente con algunos colegas españoles, historiadores, museólogos, antropólogos, gente muy capaz y muy importante para mí. Entonces creo que sí tienes razón, la separación entre museo y universidad, digamos, es una lamentable separación en el caso mexicano, en muchos casos latinoamericanos, aunque creo que en Brasil es diferente, porque en Brasil la Universidad de São Paulo, por ejemplo, la Universidad de Río, sí, las universidades tienen un sistema de museos
y tienen una relación entre museología, enseñanza, y que Ángelo en su intervención del lunes de alguna manera nos dio unos antecedentes muy importantes y digamos, ahí eso es un caso muy distinto a otros, pero ciertamente para mí fue muy importante, arriesgada aceptar la invitación que me hicieron muy generosamente, porque sabía que este era un contexto no precisamente académico, sino más bien de gestión y de discusiones muy prácticas, muy concretas. Pero pues mi intención era justamente suscitar reflexiones de una índole distinta. Y ya por último, respecto a lo que, de manera muy general, porque podemos seguir conversando después y no quitarles más el tiempo que tienen aquí nuestros organizadores, respecto a lo que planteaba Javier, también colega que estimo mucho y que también tuvimos la oportunidad de conocernos en Montevideo hace algunos años, en una serie de conferencias que organizó el Museo de Artes Populares e Indígenas, MAPI de Montevideo, y la Universidad de la República. Yo, digamos, me centraría en la discusión en la cual, en dos cosas que tú preguntas. ¿Qué pasó después de 1989? Y por otro lado, en América Latina, y por otro lado, esta discusión en donde sí veo un camino contrapuesto entre lo que propone la sociología de Bourdieu y la Mesa de Santiago. La primera, ¿qué pasó en 89? Bueno, yo creo que estamos viviendo cambios muy importantes de índole económico en América Latina, quizás como no se veía en mucho tiempo. Es decir, América Latina estaba acostumbrada a las crisis, los golpes de Estado y la pobreza. Digamos que eso ha sido nuestra característica en el siglo XX. Pero ahora veo un momento donde, por muchas razones que tienen que ver con el fin de la Guerra Fría y el reacomodamiento de la geopolítica internacional, los golpes de Estado ya son escasos y, digamos, los ciclos repetitivos de inflación, estancamiento y desempleo empiezan a tener soluciones y crecimientos importantes. Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil están mostrando crecimientos muy importantes y resolviendo algunos problemas muy serios de marginalidad social. Entonces, hay un momento en el cual los países latinoamericanos se han dado el lujo de inclusive proponer proyectos, ideas que nos pueden parecer a veces un poco extravagantes, pero que finalmente son propias, y no ha habido intervención de algún poder metropolitano que se y yo creo que exactamente el distanciamiento, el repliegue político norteamericano, yo creo que es lo que está marcando esa pauta interesante de los países sudamericanos especialmente. Entonces yo creo que en ese sentido también este tipo de conferencias, este tipo de organizaciones digamos multilaterales deberían ser realmente aprovechados, saliéndonos, yo insisto en eso, de la demagogia latinoamericanista y de la imagen festiva de que el latinoamericano solo hace fiestas, es divertido, es simpático, es folclórico, muy bien, adiós, nos vemos, hasta mañana, y no pasa nada, y no hicimos nada en muchos años con esa actitud y con esos comportamientos. Entonces yo creo que la literatura, ya hemos visto que nos une de mil maneras, lo que la política dividió, la literatura la unió. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que caer también en una visión menos estrecha, más global, ¿no? Es decir, vinculados a Europa, por supuesto, y vinculados también al diálogo con la América anglosajona, que yo creo que tenemos mucho que aprender y que seguimos aprendiendo, pero que es recíproco, que va y viene, ¿no? Es decir, no quedarnos en la polaridad, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los errores que heredamos del latinoamericanismo, la polaridad y el Oriente, y yo por eso hablo también de Europa Central, ¿no? Es decir, creo que hay mucho que aprender también de esta Europa que se entregó a la otra Europa, y que hay que ver lo que ocurre también en las sociedades postcomunistas, ¿no?
89 en adelante, Polonia, Hungría, Rumanía. Hay que aprender de esas experiencias desde el punto de vista de sus sistemas culturales, de sus sistemas educativos y culturales. Y por último, yo creo que lo que está proponiendo es distinto en el sentido de que él sugiere que el campo cultural, por eso le llama campo, es decir, él no lo inscribe en la teoría de Althusser, del aparato ideológico, el museo como un aparato ideológico del Estado. Él no lo inserta allí, lo va a insertar en el campo cultural, porque quiere decir que hay un desclasamiento. Y entonces la cultura produce desplazamientos, reemplazamientos, es decir, movilidad social. Y esa movilidad social quizás es lo único que muchas veces tiene una sociedad para transformarse. Y no va a depender necesariamente del reduccionismo economicista al que generalmente con que generalmente el propio marxismo había enfocado el campo cultural, y lo va a colocar en una dinámica precisamente de ascenso y descenso social, en donde inclusive las clases, menos favorecidas, subalternas, a través del acceso a la educación, que esto un poco lo decía justamente Alfonso Martínez, ¿no? A través del enfoque de los derechos, eso permite precisamente la posibilidad de que una sociedad pueda finalmente crear sus propios cuadros, ¿verdad?, intelectuales, su propia inteligencia, y eso es lo que finalmente hace que esa sociedad cambie. Al respecto hay muchas discusiones sobre la distinción entre, hablando de modernidad, entre modernización y modernismo, es decir, que toda modernización debe ser acompañada de un modernismo. ¿Por qué? Porque el modernismo lo que ofrece es la reflexión. Entonces puede tener modernización sin modernismo, sí, claro, pero eso no te garantiza un bienestar mejor o no te garantiza mayores posibilidades de avance. Por eso, en todo caso, el reto de nuestras democracias, por muy débiles o muy golpeadas que estén, sigue siendo alimentar el modernismo. Es decir, la crítica al poder, la crítica al orden establecido es fundamental. Y en los museos, con mayor razón, son espacios de deliberación, también de negociación, porque claro, como estamos viendo, como hemos visto, en el momento en que el museo entra en el espacio identitario, cuidado, ahí eso es un asunto muy delicado. Entonces no lo puedes hacer, no podemos generalizar a todos los espacios, a todas las formas de representación. Lo he discutido mucho con Gabriela, lo discutimos mucho en México, porque en México pesa mucho el pasado, todo lo que tiene que ver con la historia es casi inamovible. Los museos templo son distintos de los museos foro, y entonces hay cosas que no puedes cambiar, pero lo que sí puedes hacer es hacer del museo, de esos mismos museos, espacios de discusión, de deliberación y de negociación con el mismo pasado. Entonces ahí es donde yo creo que las tesis de Bourdieu deben ser tomadas en consideración, porque es un enfoque que permite mucha flexibilidad en el análisis que hay o en la relación que él establece entre campo cultural, reproducción social y contexto económico. Yo creo que es útil para el análisis de políticas culturales, para el desarrollo de políticas culturales contemporáneas. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Hay personas que están levantando la mano, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Las personas que están encargadas de la agenda están haciendo muchas muecas desde la silla para que cortemos, porque está pendiente la última reunión de los representantes internacionales de Ibermuseos y la firma de la declaración. Yo quiero agradecerle muchísimo a Luis Gerardo que haya aceptado su visita. Quiero de manera muy especial darle las gracias a todo el equipo académico, Alfonso Martinel, Gemma Cargó, que ya no están aquí, están en Cartagena dictando clases en la maestría de Desarrollo y Cultura, a Carlos Figueroa, Yoshiania, Miranda Freitas, y bueno, a Luis Gerardo por todos sus aportes, por haber aceptado venir a Barranquilla y a Colombia y dar luces y elementos para el debate de este encuentro de Ibermuseos. Muchísimas gracias, de verdad, queridos amigos y colegas. Pues yo simplemente quiero
como anfitriona, reiterar esos agradecimientos que acaba de expresar Alberto, a nuestro ponente tan lúcido de la mañana, a nuestro presidente, a todas las delegaciones y a los invitados por haberse hecho presentes, por acompañarnos. Creo que este tipo de reuniones, cuando se tienen reflexiones tan lúcidas y de tan buen nivel como hemos tenido la suerte de tener en estos días, nos impulsan a los que tenemos que descender como Úrsula y Guarán un poco más al lado de la práctica, a hacer nuestro quehacer mucho más rico y a poner pues todo nuestro empeño porque todos estos fundamentos teóricos iluminen el trabajo que al final pues está destinado nada más que a nuestros ciudadanos, a nuestros públicos, que verán reflejados en eso pues la altura y el nivel de la reflexión que haya detrás de todo. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Ahora nos vemos más tarde, los que estamos llamados a trabajar un rato más en las deliberaciones, y pues le cedo aquí la palabra a nuestro presidente. Quero também agradecer a todos os que vieram participar, compartilhar e contribuir para o êxito desse 7º encontro ibero-americano de museus em Barranquilla, Colômbia. Estamos todos muito entusiasmados e enriquecidos pelo que está acontecendo aqui. E passaremos agora à reunião dos representantes dos países membros para a assinatura da Declaração de Barranquilla. Obrigado a todos.